Tema 1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Apartado 3. Las funciones del agua. Hola chicos. Bienvenidos a una nueva clase sobre el agua y las funciones que realiza en los seres vivos. Como recordaréis, en nuestra última clase comentamos las propiedades del agua, muchas de ellas dependientes de su capacidad de formar puentes de hidrógeno, debido al carácter dipolar de la molécula. En este apartado vamos a comentar cuáles son las funciones que el agua cumple en los seres vivos, todas ellas dependientes de las propiedades del agua ya explicadas. Así pues, las funciones del agua en los seres vivos son las siguientes. El agua es el medio de transporte de sustancias a las cuales disuelve o dispersa. Los fluidos corporales, como la sangre o la savia, son disoluciones acuosas. Más adelante hablaremos de estas. Por otra parte, el agua es el medio en el que se producen las reacciones químicas. Los reactivos químicos están disueltos en agua e incluso en ocasiones el agua puede actuar como reactivo, ya que la molécula de agua se disocia en sus iones, el protón y el hidroxilo, en las reacciones de hidrólisis. Además, el agua actúa como regulador térmico, ya que, debido a su elevado calor específico, en los medios acuosos se necesita un gran incremento de energía para producir un pequeño incremento de temperatura. Recordad que esto ya se comentó en la segunda clase. Por otra parte, el agua puede tener función estructural, como ocurre en plantas o en algunos gusanos, en los que la presión hídrica actúa como si fuera un esqueleto interno. Por último, el agua puede actuar como amortiguador de golpes, como sucede en el líquido cefalorraquídeo, o también como lubricante, por ejemplo, en el líquido sinovial de las articulaciones. Así pues, el agua forma el medio interno de los organismos pluricelulares. Estos medios son dispersiones de un soluto en un disolvente, y las dispersiones podemos clasificarlas según el siguiente criterio. En primer lugar, disoluciones. Son aquellas mezclas en que el soluto solo puede separarse de la disolución cuando se elimina el disolvente utilizando medios físicos bruscos como puede ser la evaporación del disolvente. En segundo lugar, las dispersiones coloidales son mezclas que están formadas por solutos que solo pueden separarse del disolvente utilizando procedimientos físicos sencillos, como la centrifugación. Y en tercer y último lugar, las dispersiones groseras, en las que el soluto está formado por partículas de gran tamaño, que no son estables y sedimentan con facilidad. Recuerda, por ejemplo, un vaso de leche con cacao, en el que si dejas la leche reposar un poco tiempo, gran parte del cacao sedimenta en el fondo del vaso. A continuación vamos a comentar las propiedades que presentan las dispersiones, entre las que podemos destacar la absorción o capacidad de las partículas para unirse a la superficie de un sólido. Por otra parte, algunas propiedades de las dispersiones tienen que ver con la capacidad que se tiene para separarlas. Tenemos la diálisis. Es un procedimiento que permite separar partículas coloidales mediante una membrana que solo permite el paso de las partículas más pequeñas, quedando retenidas las de mayor tamaño. En cuanto a la difusión, este es el proceso por el que se produce el paso de las partículas de soluto desde una disolución con mayor concentración hacia una disolución con una concentración menor, y este desplazamiento se produce hasta que las concentraciones se igualen. Por último, la ósmosis sucede cuando dos disoluciones con diferente concentración se encuentran separadas por una membrana semipermeable, la cual permite el paso de las moléculas del disolvente, pero no permite el paso de las moléculas del soluto. Así que, en este caso, se producirá el paso de las moléculas del disolvente desde la disolución de menor concentración hacia la de mayor concentración, al contrario de lo que pasaba en la difusión, pero con el mismo fin. El desplazamiento se realiza hasta que las concentraciones de las disoluciones separadas por la membrana se igualen. Además, como hay una cantidad diferente de disolvente a ambos lados de la membrana, se genera una presión sobre esta denominada presión osmótica. Es importante también utilizar la terminología adecuada. Denominaremos a una disolución como hipertónica cuando ésta sea la que presente mayor concentración de soluto, mientras que la disolución será hipotónica cuando sea la que presente menor concentración de soluto. Mientras que denominamos a dos disoluciones como isotónicas cuando ambas tienen la misma concentración. Y no olvidemos que las membranas celulares actúan como membranas semipermeables, por lo que si una célula se encuentra en un medio formado por una disolución hipertónica, de esta célula saldrá agua a través de su membrana y quedará arrugada, pudiendo perder gran parte de sus funciones,
A este fenómeno se le denomina plasmólisis. En cambio, si la célula se encuentra en un medio hipotónico, con una baja concentración de sales, el agua tenderá a entrar en la célula, incrementando su presión y llegando en algunos casos a provocar la ruptura de la membrana. A este fenómeno se le denomina turgescencia. Fijaos en la diferencia entre las células animales y vegetales. Estas últimas presentan una gran vacuola en la que se almacenan sustancias en disolución acuosa, por lo cual también intervienen los procesos osmóticos. Además, la célula vegetal presenta una pared celular que puede limitar e incluso impedir el fenómeno de turgescencia. En cuanto a las sales minerales presentes en los seres vivos, estas pueden encontrarse precipitadas, como en el caso de los fosfatos y del carbonato de calcio, que forman parte de los huesos, dientes, conchas y caparazones, o de algunos silicatos que también pueden formar estructuras esqueléticas. Las sales minerales también pueden encontrarse disueltas en el agua en sus formas iónicas, e intervienen en numerosas reacciones químicas, en el equilibrio osmótico y en la regulación de pH. Vamos a centrarnos en la regulación del pH. Definimos a un tampón como aquel sistema acuoso, formado por un ácido débil y su base conjugada, en un equilibrio alrededor de un valor de pH determinado, denominado pK. Cuando se añaden pequeñas cantidades de un ácido o de una base en presencia de un tampón, se amortigua el cambio de pH de la disolución. Así pues, si en una disolución en la que hay presente un tampón se añade una sustancia ácida que libere iones H+, protones, el equilibrio entre las dos formas del tampón se desplaza hacia la izquierda, de modo que el tampón secuestra los iones H+, quedando en su forma protonada. De esta manera, los iones H+ no están libres en la disolución, por lo que no la acidifican. De igual manera, si se añade una sustancia alcalina que libere iones OH, hidroxilos, el equilibrio entre las dos formas del tampón se desplaza hacia la derecha, de modo que el tampón secuestra los iones OH-, ya que el tampón se encuentra en su forma ionizada, por lo que desprende iones H+, que reaccionan con los hidroxilos, dando lugar a moléculas de agua. De esta forma, los hidroxilos no están libres en la disolución, por lo que no lo alcalinizan. En el interior de la célula, el tampón más importante es el tampón fosfato, mientras que en el medio extracelular el tampón más importante es el bicarbonato. Para estudiar el mecanismo de amortiguación de pH vamos a estudiar, como ejemplo, la primera reacción de la gráfica de titulación del tampón fosfato, siempre teniendo en cuenta que el resto de las situaciones de equilibrio se resolverán de manera similar. En la gráfica de titulación de una disolución tampón se representa la variación del valor de pH de una disolución respecto a una variable consistente en la cantidad añadida de una sustancia alcalina, que aportará grupos hidroxilo. En muchos casos, esta sustancia alcalina añadida es el hidróxido sódico. Nos centraremos en la primera parte de la gráfica. Vemos que esta presenta una forma sigmoidea, que cuando los valores de pH son más bajos, el tampón fosfato se encuentra al 100% en su forma saturada de hidrógenos, es decir, como H3PO4. Que cuando los valores de pH de esta parte de la reacción son más altos, el tampón fosfato se encuentra al 100% en su forma insaturada de hidrógenos, es decir, como H2PO4, con carga negativa. Y que en los valores intermedios de pH existe un equilibrio entre ambas formas del tampón, es decir, existirá un 50% de H3PO4 y un 50% de H2PO4-. El valor de pH al que sucede esto se denomina pK, y vemos que alrededor de este valor, en este caso corresponde a un pH de 2,15, la gráfica se torna horizontal, es decir, no cambia el pH aunque se añaden muchos grupos hidroxilo. Esta zona corresponde al rango de amortiguación del tampón. Debido a que el H3PO4, el ácido fosfórico, tiene 3 hidrógenos, conforme se va añadiendo grupos hidroxilos, el tampón irá perdiéndolos uno a uno, de forma que se establecerán otros dos equilibrios semejantes al comentado, entre los iones H2PO4- y HPO4-2-, con un valor de pK2 de 7,2, alrededor del cual se encuentra el segundo rango de amortiguación del tampón, el que funciona a nivel intracelular, entre el ion HPO4-2- y el ion PO4-3-, con un valor de pK2 de 12,4, alrededor del cual se encuentra el tercer rango de amortiguación del tampón. Así pues, es fácil entender que si se añaden protones a un medio, el equilibrio entre la forma saturada de hidrógeno y la forma insaturada de hidrógeno se desplazará hacia la izquierda, mientras que si se añaden hidroxilos,
El equilibrio se desplazará hacia la derecha, ya que el tampón perderá hidrógenos que reaccionarán con los OH añadidos para dar lugar a agua. Por lo tanto, dado que los iones son absorbidos por las diferentes formas del tampón, la adición de pequeñas cantidades de protones o de hidroxilos a uno de estos sistemas no produce cambios significativos de pH en un cierto intervalo alrededor del pK. Ello se debe a que el ácido neutraliza los iones OH- y la base los H+. Esta zona, conocida como rango de amortiguación, se puede visualizar en la curva como ya hemos comentado, en la zona horizontal de la curva. Bueno chicos, no quiero cansaros demasiado, así que lo dejaremos por hoy. Con esto hemos acabado el primer tema, con lo que deberíais concluir todas las actividades, a partir de la número 13. Y recordad que también tenéis unas actividades de síntesis al final del tema. Ánimo, que realizando las actividades veréis que el tema es muy fácil. Os dejo con una pequeña ocurrencia sobre el futuro del agua en nuestro país.